también se graba. Luis Gaspar, muy bien. Pues buenos días en Chile, buenas tardes en España. Bienvenidos a este observatorio del proceso constitucional en Chile y hoy concretamente en la sesión de este día pensamos analizar los resultados de las elecciones del sábado y del domingo 15 y 16 de mayo. Concretamente en la dimensión de las elecciones a la Convención Constituyente, porque además hubo otras elecciones coincidiendo en el día, pero ya más con una lógica ordinaria, en este caso de carácter local o regional, y por tanto también una lógica más de partidos y más de poderes constituidos. Yo quiero empezar agradeciendo a los dos ponentes de hoy, son dos ponentes de lujo que creo que nos pueden situar, sobre todo a público que no es especialista en temas chilenos, aunque los sigamos con gran interés. La mayoría veo que somos público que estamos en España, pero también tenemos a un querido amigo nicaragüense, tenemos y personas que aunque estén aquí pues son de otras nacionalidades, de Perú, de Italia. Por tanto, el interés es grande, lo ha sido en todo el mundo y creo que lo va a seguir siendo a lo largo del proceso que ahora empieza. Contamos, como digo, con María Cristina Escudero, que es doctora en Ciencias Políticas y miembro del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Y también con Eugenio Guzmán, que es decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar los dos con nosotros y también a todos vosotros por asistir una vez más a estos seminarios de observatorio que hemos decidido emprender para seguir de cerca lo que vaya a ocurrir en Chile. Yo, sin más demora, lo articularía como una conversación y no como unas intervenciones largas. Por tanto, yo iré sometiendo temas sin perjuicio de que podamos ir saltando e introduciendo otros que consideréis más oportunos. Y al final podemos abrir un coloquio con los participantes. Lo primero que yo quisiera señalar y, por tanto, preguntaros es las características del sistema electoral que han regido esta elección, que son en buena medida las que rigen para el Congreso, pero con una serie de peculiaridades, o al menos visto desde fuera, pues hay cosas que se pueden subrayar. Los escaños reservados a los pueblos originarios, la paridad, y otros que, aunque son propios del sistema chileno, o al menos en los últimos años, fuera son más difíciles quizá de entender, cómo funcionan las listas, las sublistas, el voto preferencial. Entonces, si os parece, empecemos por esta parte más técnica que nos pueda ilustrar. Como queráis, si quieres, María Cristina. Okay. Quiero hacer como un recuento para que se entienda por qué llegamos a estas fórmulas de sistema electoral. Cuando fue el pacto político de noviembre, después del estallido social en el 2019, se acordó que se iba a ocupar el mismo sistema electoral que para la Cámara de Diputados. Este es un sistema electoral proporcional con fórmula de Hunt, ¿verdad? Bueno, y lo que se proyectaba era tener como las mismas fuerzas políticas, me imagino, que estaban en la Cámara de Diputados en la convención. Pero el estallido social también produjo mucha movilización que estuvo un poco en desacuerdo con eso y empezó a haber presión para incorporar a los independientes, para que la convención fuera paritaria y para que se incorporaran los cupos originarios. Y esto se fue concretando durante el 2020, primero con los independientes, con una fórmula que tenían que recoger firmas, el 0,5% del padrón. Eso fue lo primero que se acordó. Después entró la paridad, con una fórmula para garantizar la paridad en los resultados y no en la presentación de candidaturas, solo en la presentación de candidaturas, y con otros incentivos, porque también se optó por la lista cebra, ¿verdad? Partiendo por listas encabezadas por mujer, hombre, para incentivar el voto hacia las mujeres. Entonces se equiparó la cancha como desde dos
entrada desde la presentación de candidatura hasta la selección, hasta aplicar una fórmula de corrección al final para que efectivamente el resultado fuera paritario. Y hacia el final del 2020, ya no recuerdo muy bien la fecha, pero se acordó los escaños reservados, que también fue muy polémico porque la primera idea era que fueran escaños reservados por sobre los 155 convencionales, pero después en las negociaciones políticas eso no fue posible y al final en el Congreso ganó la postura que era más de la derecha y que los escaños reservados fueran dentro de los 155 escaños, y eso hizo que muchos distritos que eran más grandes y a donde hay más población indígena se restara un escaño que iba para la votación a la cual estamos acostumbrados, ¿verdad? Y se le diera ese escaño a los pueblos indígenas, que también tenían que cumplir con paridad. Entonces los pueblos indígenas tienen en la actualidad 17 escaños y las candidaturas tenían que ser con una, no sé cómo se llamaba, era uno que iba como principal y el otro que iba por paridad, es decir, si había que reemplazarlo, si era hombre tenía que tener un reemplazo mujer, ¿ya? En caso de que no se cumpliera la paridad ahí también. Y luego también durante el 2020 se simplificaron las normas para la elección de independientes y se bajó la recolección de firmas de un 5% del distrito a 0,2, ¿verdad? O 0,25, no recuerdo. Entonces se simplificó mucho, además estábamos en pandemia ya, entonces la recolección de firmas también se hizo en forma electrónica y fue, ¿verdad? Y con eso los independientes tomaron harta fuerza y presentaron muchas listas, ¿ya? Ese es como el sistema, ¿ya? Y además dentro de las listas hay algo importante porque también influyó, había subpactos, ¿ya? Que también después para contabilizar los votos también influyó porque benefició bastante a las listas de independientes. Eugenio, ¿quieres completar con algún dato adicional? O sea, no, la descripción que hace María Cristina está perfecta. Solo agregar dos cosas para que se entienda más. El sistema es DON, pero distritos pequeños, ¿ya? O sea, para que entendamos, el sistema chileno, el máximo tamaño de distrito es 8. ¿Ya? Por lo tanto, si uno calcula más o menos cuánto es el número efectivo de partidos o hace ese tipo de cálculo, obviamente hay bastantes restricciones, ceteris paribus, ¿no es cierto?, el número de listas que participen. O sea, si estamos hablando del máximo 8, eso significa un noveno de votos para estar absolutamente seguro. No es el caso español, no es el caso de otros países en donde son distritos mucho más grandes de 10, 15, 20 o lo que fuera. O sea, no te creas, en España precisamente también son muy pequeños. Esta es otra, yo creo que en esto se parecen. Claro, pero excepto, claro, Madrid, Barcelona, Valencia, pero la gran mayoría en España incluso son, siendo el sistema DON proporcional, 3, 4 y hasta 5, la mayoría. Sí, bueno, acá también la mayoría, pero cuando yo te digo que el máximo es 8, son claro. 2 distritos, 3 distritos, o sea, por lo tanto, sí. y dentro de un total de 28 distritos, y en el caso español está esta dualidad, ¿no es cierto?, sí. Entre, ¿no es cierto?, que es una especie de federalismo disfrazado, ya no lo digo en un sentido peyorativo, entonces eso es distinto, pero son distritos pequeños, ya, con máximo 8. Y lo segundo, en el caso de la lista de pueblos originarios, lo que se usó un sistema que ya no es DON, sino que de mayoría simple, ¿vale? Es decir, se elegían, por ejemplo, en las regiones correspondientes se elegían las 4 primeras mayorías, en otro set de regiones o las otras 4 mayorías, etcétera, etcétera. En el conjunto, dado que la etnia más grande en nuestro país es la etnia mapuche, obviamente ellos tenían que elegir más porque se mantuvo la proporcionalidad no solo de los 17 sobre los 155, que es un 12 o 13%, sino que también al interior de las distintas etnias. Y se reemplazaba para tener la paridad, si por ejemplo salen 4 hombres, obviamente se reemplazaba aquel al que era el menor por la mujer más votada del grupo correspondiente. Fórmula que también se utiliza para corregir el DON. Vale decir, por ejemplo, en un distrito donde se eligen 5, digamos, en esos 5, ¿no es cierto? Si salen 5 hombres, se va
esas 5 mayorías, se elige el que tiene menos votos, se va a la lista a la cual pertenece y se le reemplaza por, en este caso, el género opuesto que no haya sido representado. En este caso, mujer, puesto que en el ejemplo que estoy diciendo son 5. ¿Ya? En general, como te digo, otra cosa que apuntó Cristina es que se flexibiliza y yo creo que después podemos conversarlo, yo creo que es un error, es la renuncia que hacen los partidos políticos en términos de representación, se renuncia, ¿no es cierto?, a las restricciones que tienen los partidos para permitir listas independientes. ¿Ya? Eso es un tema importante en Chile, creo que es un error de un punto de vista normativo respecto de lo que esperamos del sistema de partidos, pero eso es otra discusión. Eso te diría. Y ahora quizás esto ya nos sirve como punto de entrada para en el siguiente paso ver un poco cómo funcionó la campaña electoral. Primer dato o dato de partida que no ha salido hasta ahora y que para vosotros es muy obvio, pero quizá para el que no lo haya seguido pues no lo es tanto, se elige una convención constitucional al mismo tiempo que ya sigue funcionando el Congreso. Por tanto, hay una dualidad de órganos, uno con funciones constituyentes, otro con funciones legislativas y de control ordinarias. A partir de aquí, estas elecciones, como decía antes, se producen de forma simultánea con otras. Ha habido un aplazamiento y, por tanto, el factor COVID que también ha estado presente. ¿Qué subrayaríais? Y quizás ahora, Eugenio, si puedes decir alguna cosa en estas elecciones durante la pandemia. ¿Ha intervenido el gobierno ha tenido una actitud solo organizativa? Como aspectos así más de campaña, por favor. Mira, yo te diría, cuando tú observas las 50, 60 elecciones en el mundo y tratas de tratar de tener alguna estimación, que no la hay, controlando por variables robustas, etcétera, tú ves que en el mundo, ¿no es cierto?, las caídas, ¿no es cierto?, han sido del orden del 5% en promedio durante pandemia en términos de participación, que supongo que es un tema que vamos a hablar posteriormente, ¿no es cierto? En el caso chileno así ocurrió, hay una caída importante de 7 puntos, bueno, depende con respecto a qué se le mire. Bueno, por ejemplo, en el caso de tu patria, bueno, no diría tu patria, tu país, ya tú tienes el caso, ¿no es cierto?, País Vasco versus otras regiones en donde Galicia o País Vasco aumentan, en la otra bajan, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos una clara estimación de cuánto es el impacto que tiene, ¿no es cierto?, o tuvo o ha tenido la pandemia. ¿Ya? Ese es un tema. Pero lo que sí es cierto es que el proceso fue tremendamente interrumpido, hubo cambio de elecciones, las elecciones estaban programadas para abril, se cambian para un mes posteriormente, para un segundo mes. Ese factor es muy importante, creo yo, porque probablemente desmoviliza, genera confusiones. Y obviamente en términos de pandemias, con cuarentena, que ustedes sabrán que nosotros hemos estado en cuarentena intermitentes durante el año, entonces no hay desplazamiento de campaña en un sentido estricto, no hay energía ahí volcada. Respecto al gobierno, aunque el gobierno hubiera querido participar, el gobierno era irrelevante en este caso. ¿Y por qué era irrelevante? Por el nivel de popularidad que alcanzaba un 10%. Objetivamente no creo que haya intervenido el gobierno de ninguna forma mañosa, no tengo ningún antecedente y tampoco lo creo. Ya me parecería difícil. Eso te diría yo, no sé si María Cristina. Cristina, ¿quieres subrayar algún aspecto? Sí, yo creo que el ambiente en el cual se llevó la campaña obviamente no es un ambiente normal, un ambiente de pandemia, además en un momento bien crítico con las camas UCI ocupadas, entonces estos mensajes mixtos entre que hay que quedarse en la casa, cuidarse, pero también hay que ir a votar, todo eso obviamente influye. Sin embargo, yo diría que la participación hay que compararla, hay que tener cuidado con qué se compara. Es menor, son 1 millón de votos menor a la del plebiscito, pero un plebiscito es totalmente distinto a una elección con cuatro votos, ¿verdad? Mucho más compleja, en un momento distinto. Un plebiscito es más emocional, es binario. Y yo diría que es una mezcla
mezcla de esa elección con las últimas municipales y con respecto a las últimas municipales, esta elección tiene 1.500.000 votos más, ¿ya? Y esto no para decir que es súper buena la votación, sino para decir que en Chile hay una tendencia a la abstención, especialmente en las municipales, pero en todo orden, a la abstención electoral que está muy ligada al fenómeno de deslegitimación de sus instituciones. Entonces, esperar que esto se resuelva en una elección es difícil, ¿ya? Entonces, la participación está dentro del margen de lo que podía ocurrir, de lo esperable. Y a lo mejor sin pandemia habría sido un poco mejor, pero tampoco creo que hubiese sido deslumbrante por cómo se relaciona en este momento la ciudadanía con el voto. Y si uno ve otros procesos constituyentes en Latinoamérica, también, no sé, el caso de Colombia o Bolivia o Venezuela, en los procesos constituyentes y las elecciones y sus plebiscitos anteriores fueron de alta abstención también, no lograron romper ese ciclo de legitimidad que venían arrastrando. Entonces, no es extraño, a eso quiero decir. Y con respecto al gobierno, el gobierno está muy mermado y no tiene mucha popularidad. En Chile no tenemos una tradición de intervención de ese tipo, ¿verdad? Estamos dentro de los rangos súper normales de cómo se llevan a cabo las elecciones, pero sí es cierto que hubo falta, o sea, no hizo cosas para intervenir las elecciones, pero tampoco una motivación para alentar el proceso, ¿verdad? En otros procesos constituyentes, cuando uno ve liderazgos más fuertes, ¿verdad? El mismo Gaviria, o en otros, ¿verdad? O en otros países en los cuales el liderazgo es importante, y aquí hubo una carencia como ese liderazgo motivador de unas elecciones que eran muy trascendentes. Yo creo que lo que habéis José dicho María, de la... José Sí, María, ¿me deja decir un detalle por para supuesto, refrendar un Eugenio. poco lo que dice María Cristina? Mira, déjame compartir pantalla sin ser muy aburrido, que no por ningún momento quiero hacerlo. Pero fíjate, ahí tú tienes, ¿no es cierto?, la participación, no sé si la ven, desde el año 88, no sé, o si no hay que ponerse anteojos. Y tú ves esa tendencia de caída. Esto está calculado sobre votación en edad de votar, que es el mejor indicador, porque aquí entre medio en Chile ha habido cambios respecto de si votaban los registrados o los inscritos, esto. Entonces, para resolver ese problema, está calculado sobre las personas mayores de 18, que son las personas en edad de votar en Chile. Y si tú ves la caída, no sé si se ve ahí, estamos hablando de 90 a 43%, con un aumento del padrón electoral de 8 millones y algo a 14.700.000 más o menos, qué sé yo. Obviamente, pero lo dramático es que es cierto, uno puede decir ha caído a 43 o lo que fuere, 43 creo que más o menos. Esto, en todo caso, esto es participación, incluido nulos y blancos. Si tú sacas nulos y blancos, probablemente vas a tener un par de puntos menos a todo esto. Lo dramático es que siguen votando en torno a 7,5 millones de personas. Prácticamente no ha cambiado, y probablemente los clivajes que se están dando anuncian un poco esto, muestran un poco esto, no lo sabemos. Sin embargo, ahí yo tengo una discrepancia con María Cristina, a pesar de que este cuadro refrenda lo que ella dice. O sea, ella tiene mucha razón. O sea, si lo comparamos con la municipal, es un resultado. Si la comparamos con la parlamentaria, es otro resultado. Si la comparamos con la presidencial, es otro, y así sucesivamente. Pero dado la importancia que ha tenido todo este proceso, el nivel de politización, yo hubiera esperado más de un 43% de participación. Y eso es lo que a mí me asusta desde un punto de vista normativo, si tú quieres. Me parece que es un problema que tenemos. Incluso, fíjate bien, con la paradoja que la mayoría de que un grupo importante de representantes son, comillas, independientes. No me preguntes qué significa independiente, porque nunca lo he entendido, porque es como que me hables de marcianos, ¿no? Las personas para mí no pueden ser independientes, yo tengo ideas. Es un cliché, un mantra muy propio de nuestra sociedad. No sé si en el caso español hay muchos independientes,
o con esta categoría rara que hemos creado en Chile, pero a pesar de que salen electos independientes, igual votan muy poca gente. Perdón, yo creo, justamente este dato es un dato que efectivamente me parece muy relevante y estoy de acuerdo en que no se puede comparar con otros procesos electorales de otro orden, pero yo estoy de acuerdo que tratándose de una elección o de también si se toma el plebiscito anterior, de un momento constituyente tan importante, llama la atención. Os pondré un ejemplo que no es actualísimo, pero que sí que es de un proceso constituyente, el español. El plebiscito de entrada vuestro sería el equivalente al de la Ley para la Reforma Política de finales del 76, en las que votó el 77%, y en las primeras elecciones constituyentes de junio del 77 en España se alcanzó el 79%. Por tanto, estamos hablando se venían de una deslegitimación muy anterior y por tanto ahí la involucración del pueblo fue muy numerosa, una ilusión que dio lugar a estas cifras tan altas de participación y por tanto llama la atención y tiene seguramente que ver con todo lo que habéis explicado hasta ahora. Yo creo que ahora ya es el momento de entrar a analizar los resultados. Y ahí, claro, la expectativa primera era ese Chile de los 3/3, derecha, centro, izquierda. En esta ocasión se ve, digamos, reducido en cuanto a su votación electoral. Aparecen estos independientes, que al menos son independientes respecto a los partidos tradicionales, o al menos lo parece, y por tanto parece que estemos ante una gran fragmentación. No sé si ante una imprecisión a la hora de establecer categorías de más a la derecha, más a la izquierda. ¿Cómo valoraríais estos resultados? ¿Cómo se pueden agrupar estos independientes? ¿Qué es la lista del pueblo? ¿Qué son los independientes por una nueva constitución? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo? Una valoración, por favor, de las elecciones. María Cristina. A ver, creo que vamos a partir como por lo general, porque hay muchas cosas que todavía no tenemos respuesta porque estamos conociendo. Una de las novedades es que salieron muchas personas que no conocemos, ¿verdad? No son los que siempre han estado en la arena política. A ver, una conclusión bastante obvia a esta altura es que los que fueron a votar buscaron, yo creo, exprofeso que no fueran de partidos políticos. ¿Ya? Entonces, los partidos políticos tradicionales, en su mayoría, no sacaron buenas votaciones, ¿ya? Para sus expectativas. Al contrario, ¿verdad? Las listas de partidos que eran más intensos ideológicamente en la izquierda, a ellos les fue mejor. Un poco mejor, por ejemplo, la Apruebo Dignidad, un poco mejor en total de lista que la lista de la Apruebo, que era la centroizquierda tradicional. La derecha no logró un 1/3+1 anhelado, que también es un dato que va a ser muy relevante para la discusión posterior. Y después viene la gran sorpresa, porque nadie lo esperaba, o sea, a lo mejor había esperanzas en eso, pero nadie pensaba que como estaban dadas las cosas iba a pasar. Es la gran cantidad de independientes divididos en estos independientes no neutrales y la lista del pueblo, ¿no? Y ahí hay mucha variedad. Mirando, yo diría que los independientes no neutrales son perfiles más como más profesionales quizás, o perfiles que podrían haber sido en los 90 de la Concertación, pero que ya no lo son, pero son progresistas y tienen o son de ahí vienen, pero ya no lo son. Y lo independiente quiere decir, para mí, simplemente que no obedecen a los partidos políticos, que no tienen eso como una guía, para no ocupar otra palabra, ¿ya? Y los partidos políticos, ¿verdad?
lo que hicieron durante todo este tiempo fue preparar plataformas programáticas, seminarios, hacer sus programas, cómo quieren la constitución que viene, discusiones entre ellos, etcétera. Eso los independientes son más nuevos en ese debate. Entonces muchos de ellos ni siquiera se conocen entre sí, ¿verdad? Y se conocieron para formar las listas y hacer la campaña. Pero tienen un etos, o sea, no es que no se conozcan y piensen totalmente distinto. Yo creo que eso también es un error, o sea, quieren transformaciones, ¿ya? Ese es su... Y la lista del pueblo es mucho más territorial, ¿ya? Por lo que yo he estado leyendo, en términos de que son personas con un perfil de los que han estado ahí en la lucha, por ponerlo en un lenguaje simple, que fueron a las protestas, que se conocieron ahí, yo leí algunas entrevistas, y que sus plataformas son más radicales quizás en algunos casos, no todo, porque hay de todo también ahí, pero para ponerlo como en una beta como simple, ¿ya? Y si uno mira de lejos la convención, ¿verdad? Nadie tiene un tercio para vetar, ¿ya? Y uno también podría decir, nadie tiene los 2/3 para imponer asegurados, ¿ya? Pero sí tiene un aire a cambio, ¿verdad? Sí, o sea, si bien antes de las elecciones uno podría haber dicho, mira, hay muchos temas que no se van a poder decidir y van a quedar como medios neutros, porque vamos a eliminar no va a haber acuerdo para reponer el estado subsidiario, pero probablemente no vamos a tener acuerdo tampoco para tener un estado de bienestar. Yo creo que eso ya está un poco despejado, el estado va a tener apellido, ¿ya? Y probablemente va a ser como un estado democrático social de derecho, porque muchos programas de la centro izquierda tradicional y más radical van hacia allá, ¿ya? Entonces, vamos a ver si logran ponerse de acuerdo en los detalles y en qué significa cada uno de estos conceptos, pero ya no es tan neutro como antes, cuando se esperaba que no sé, que la derecha tuviese 1/3 más 1, ¿verdad? O que hubiese fuerzas más moderadas dentro de la concertación que salieron electos, porque otro hecho de la causa es que el centro dentro de la lista del apruebo, que es la izquierda tradicional, fue bien duramente tratada por los votantes. La democracia cristiana tiene 1 o 2, ¿verdad? Algunos dicen 1 y otros dicen que son 2, porque, ¿ya? Pero y el Partido Radical, que también, bueno, nunca ha tenido tanta votación, pero también es 1, entonces el PPD son 3, ¿verdad? Así que, bueno, el PPD se siente más de izquierda, pero también está dentro de lo más tradicional. Entonces, ahí hay ese como centro izquierda más moderado, que está acostumbrada a los acuerdos, que está más bien mermada, ¿verdad? En representación. No sé si traté de cubrir muchas cosas. Mira, déjame nuevamente compartirles pantalla para que tengan algunos datos. No sé si se ve bien. No hay que ver esto. Espérate, este ya lo mostré. La otra. Espérate, déjame salirme acá. Ya, ahí. Ahí tú tienes más o menos la distribución, 27, uno escaños, pero veamos los votos. Es 21, 23 Frente Amplio, 14 Unidad Constituyente, o sea, es la concertación, porque ahí no está incluido el Partido Comunista. El Partido Comunista se fue a formar parte, ¿no es cierto?, del Frente Amplio. Esta es la lista del pueblo, 15%, que es como decía María Cristina, y muy, muy correcta la definición que hace ella de un movimiento territorial, ¿no es cierto?, en donde logran, ¿no es cierto?, establecer, levantar candidatos en todo el país, con algún grado de coordinación, pero con inscripciones regionales, distritales, autónomas, puesto que se les exigía muy poquito en términos de votos para ser inscritos. Y bueno, ahí están los otros y los independientes. Si tú tomas en cuenta estas listas, y aquí hay, por ejemplo, hay muchas listas, son alrededor de 50 listas de independientes, y si tú lo tomas a regionalmente llegas a 90 listas. No sé si es el caso de otros países, pero realmente estamos hablando de muchas listas, ¿ya? Y de mucha fragmentación y dispersión de votos. Bueno, esas 3 listas de que llamémoslo independientes, ¿ya?
bueno, tú llegas a un porcentaje cercano al 49%. Y el resto de los partidos, y los partidos, yo no les llamaría tradicionales, porque estoy considerando también partidos que fueron fundados hace 4 años, 5 años, Frente Amplio, etcétera, o Revolución Democrática, ellos llegan alrededor de un 59% más o menos, y el resto, las otras listas al 41%, es una cosa así parecida. Lo contrastante de esto es que si tú vas al resultado de la elección municipal, es completamente distinto. Los partidos tradicionales obtienen el 88%, y si tú sumas el Partido Ecologista, que es un partido que lleva varios años, tú llegas al 90%. Entonces, ahí hay algo que no explicamos bien, que por un lado está la asamblea y las estrategias y movimientos tácticos para la asamblea, y otra cosa distinta es la elección de concejales, que no sé cuál es el equivalente español en este caso, Sí, pero sí, serían los concejales. ayuntamientos, no sé, ya los municipios, ayuntamientos, ya, ok. Y entonces tú ves esos contrastes. Y a nivel de partidos, tú ves que los resultados, no voy a aburrirlos en mostrarles resultados por partidos. Eso es el resultado, espérate, a ver. No les voy a aburrir con resultados de partidos, pero realmente son porcentajes muy bajos a los que históricamente han tenido. Hay partidos que, no sé, tuvieron, que históricamente tenían más del 10%, obtienen el 3%. ¿Ya? Creo yo que una lectura demasiado apresurada de esto y no considerar las lecturas de las otras elecciones nos va a explicar lo que pasó ayer, que Daniel se preguntaba, bueno, pero hay una lista de izquierda, hay primaria, no hay primaria. Efectivamente, cuando tú no eres parsimonioso y frío a analizar las cosas, obviamente tienes el resultado de ayer en circunstancias que no tendría por qué haber sido ese resultado. Y por último, respecto a quiénes son, fíjate, hicimos un análisis muy rápido entre el domingo en la noche y el lunes, mirando Twitter, ¿ya? Y que se llaman análisis de sentimientos, ¿ya? O sea, que tú tomas Twitter de aquellas personas que han tuiteado y que están dentro de estos 155, sean los 17 de pueblos originarios o el resto de público no perteneciente a pueblos originarios. Claro que en un país como el nuestro sería ridículo decir que no pertenecemos a los pueblos originarios, es lo que pienso. Yo tengo sangre mapuche por los 4 costados, pero en fin, basta ver el color de mi piel. Pero bueno, entonces, pero si tú haces análisis de sentimiento con algunos algoritmos, usando R o algunos paquetes estadísticos, prima facie, esto es lo que más o menos, así es la distribución, más o menos. Pero esto es muy preliminar, así que por lo tanto solamente se los cuento acá como una primera aproximación. Y a propósito de lo que decía María Cristina, muy bien decía, oye, nadie tiene un tercio. Y si los pongo en una escala de 1 a 10, mira, claro, tú tienes una fuerte izquierda acá, ¿no es cierto? Pero también tienes sectores de izquierda moderado, tienes gente moderados de derecha, y tienes una derecha que a pesar de pertenecer a los partidos, todavía es dura, hace un diagnóstico distinto, es más confrontacional con esa izquierda. Pero lo interesante es que tiene una distribución de U, y eso no es muy bueno. O sea, uno habría precisado una distribución más de campana, y bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque aquí claramente vemos una distribución polarizada. Y ahora que, sin perjuicio que después ya con todos volvamos a comentar estos resultados, para seguir avanzando y así tener ya el cuadro completo, ¿qué consecuencias veis que se puedan producir de estos resultados en el funcionamiento de la convención? Algo habéis dicho, o sea, se parte de esa fragmentación, se parte de que nadie tiene ni 1/3 ni 2/3, es decir, a partir de estos datos, de este no conocimiento entre sí, pero sí cierto etos compartido, a los que aludíais los dos. Una de las primeras tareas de la convención será la elaboración de un reglamento interno, la creación de las comisiones. ¿Funcionará con grupos, lo que en España diríamos grupos parlamentarios, bancadas, o cómo funcionará?
¿Hay líderes que puedan tener una autoridad sobre sus respectivos grupos o se va a un funcionamiento mucho más imprevisible, espontáneo? ¿Qué consecuencias, sea en el plano político, sea, digamos, pasos jurídicos que ahora hay que dar, veis? Eugenio, por favor. Como no soy abogado y tengo un gran respeto por el análisis jurídico, trabajé muchos años en una facultad en la Universidad Católica en esos tiempos. Después no les gustó porque yo soy muy liberal, entonces no seguía allá. Soy partidario hasta legalizar la droga, así que para que lo sepan. Bueno, pero sí te voy a dar un enfoque más político, creo yo. Yo creo que, si no me equivoco, María Cristina me puede corregir, o Francisco, creo que ellos tienen a ver, el proceso empieza en julio, si no me equivoco, ¿no es cierto? De aquí a un mes más, una cosa así, ya, o sea, donde asumen. Y vamos a tener dos procesos. Uno, el rol que pueda tener el gobierno, si es que el gobierno cree que puede seguir adelante con propuestas o seguir administrando o sobreviviendo. Y por otro lado, vamos a tener una campaña electoral muy fuerte. Vamos a tener, ¿no es cierto?, primarias en el mundo de la izquierda más radical, básicamente Partido Comunista y Frente Amplio, o se espera que haya, ¿no es cierto? Y vamos a tener campañas electorales que hoy día requieren los sectores de la ex concertación. Y probablemente esos dos elementos, sumado a que yo, esa es una opinión personal, no veo liderazgos fuertes, excepto uno, pero que es académico intelectual, que es una persona aparte que es amigo mío, pero independientemente que sea amigo mío, ha tenido un rol bien importante, que es Fernando Atria, pero no veo que van a haber, pero eso no significa que su liderazgo intelectual sea un liderazgo político, ¿ya? Porque finalmente esto es política, ¿ya? Esto es fuerza, ¿no es cierto? Y yo no veo eso. Entonces, contestando a tu pregunta, no sé realmente la capacidad para poder arribar a acuerdos mínimos reglamentarios, excepto que básicamente se sigan los lineamientos que se acordaron en su oportunidad, ¿no es cierto?, para la sesión o las fórmulas básicas de funcionamiento cuando se echó a andar el proyecto. Pero creo que va a ser una situación compleja, que puede durar mucho tiempo, y si dura mucho tiempo, eso le va restando el tiempo al proceso decisorio de, bueno, qué se aprueba, qué se hace, qué no se hace. Dicho de otra manera, del contenido constitucional. Independientemente de que tú normativamente tengas claridad, y eso tiene razón María Cristina cuando dice, mira, normativamente parece que esto va por una línea de un Estado social de derecho, o un modelo más socialdemócrata, digamos, en ese sentido, ya dentro de lo que se puede hacer. Pero lo veo complejo, va a durar tiempo. María Cristina. Yo soy más optimista. Yo creo que siempre dentro de los grupos y las corporaciones siempre surgen liderazgos y siempre hay personas que congregan más que otras, ¿ya? Lo que pasa es que tenemos desconocimiento de las personas que están ahí, o al menos yo. Entonces no nos atrevemos a decir quién va a liderar. Yo estoy de acuerdo que Fernando Atria ha tenido un liderazgo intelectual, mediático, ¿verdad? Interesante, pero también está Esquella, está la Patricia Politzer, por nombrar solo a gente que se me ocurre que podría tener algún rol, ¿ya? Y por otro lado, siempre hemos hablado del reglamento, viene primero el reglamento y qué vamos a hacer con el reglamento, pero el reglamento nadie tampoco nos dice que para empezar tengamos que tener hasta la última coma del reglamento escrito, ¿ya? Sí tenemos que tener algunas cosas que son importantes, que es ver las comisiones y cómo se van a integrar las comisiones, los grupos de trabajo, porque es difícil hacerlo todo en una asamblea. Yo me imagino que lo racional será que se dividieran en algunos temas. Ahora, si deciden
que todo es plenario, veo más complejo avanzar, digamos. Pero no veo que sea tan engorroso, porque finalmente son decisiones como bien, hacemos esto o hacemos lo otro, ¿ya? Y en algún momento lo tienen que decidir. Y a donde se han demorado mucho los reglamentos es a donde no han tenido algunas reglas que son como de base, como nosotros tenemos los 2/3, ¿ya? Ahora, los 2/3 hoja en blanco, que está dado desde antes. Ahora, si nos ponemos a debatir si esa regla la vamos a respetar o no la vamos a respetar, ahí sí nos vamos a entrabar, ¿ya? Eso es una receta para demorarse, ¿ya? Porque además no tiene mucha solución, porque si la convención niega esa regla, entonces yo creo que sí existe un cuarto de la convención que va a reclamar esa regla en la Corte Suprema, que es el único recurso que hay un recurso de procedimiento en las reglas del funcionamiento de la convención, que es recurrir cuando se ha saltado alguna regla de procedimiento a la Corte Suprema, a una instancia de la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema dice no, tienen que respetar los 2/3 y la hoja en blanco y la convención no quiere, ¿verdad? Nos vamos a entrabar porque no hay cómo resolver eso, no hay como una tercera cámara para resolver eso, ¿verdad? Y bueno, eso sería complejo. Yo ojalá no nos vayamos en esa dirección, ¿ya? Porque además, con 1/3, si nadie tiene 1/3+1, el hecho de tener 2/3 no es tan relevante de decisión, ¿verdad? No hay incentivos realmente para destrabar algo que algún sector con 1/3+1 va a trabar, entonces ojalá, pero ya hay algunas voces que están hablando de eso. Y eso es lo único que a mí se me ocurre que podría empañar, ¿verdad? Como el puntapié inicial, que no va a ser fácil, porque en toda corporación que se viene conociendo probablemente va a haber tensiones las primeras semanas y después va a ir fluyendo mejor. Lo mismo en los acuerdos sustantivos, los grandes acuerdos sustantivos se van a hacer al final, no al principio, ¿verdad? Cuando ya todos hayan conocido más o menos lo que piensa cada uno y a dónde pueden llegar a acuerdos o no acuerdos. Entonces no soy tan pesimista, la verdad. Creo que es una convención que se tiene que conocer todavía y que ya buscará sus fórmulas de ir avanzando y ojalá desde las universidades tengamos algún tipo o sea, si nos piden ayuda podamos colaborar en esa tarea. Tampoco es como que van a estar solos. Yo por mi parte solo os quiero ya plantear una última cuestión que de alguna manera ha sido aludida en vuestras intervenciones, una doble cuestión. Una parte más jurídica en el sentido de procedimiento, y es que nos refresquéis a los que no estamos completamente al día, cuál es el procedimiento a seguir, de qué plazos se disponen, cómo acaba esto hasta el referéndum sobre la Constitución. Esta sería la parte, digámoslo así, más de procedimiento normativo. Y la otra, la más política, es, también habéis aludido a algo, ¿qué consecuencias puede tener la elección presidencial sobre esto? Y si se quiere, incluso la operación, digamos, dual, simultánea entre el Congreso y esto. ¿Se puede vislumbrar ahí alguna afectación, alguna incidencia? Pues sobre el plano está claro que son dos ámbitos diferentes, pero puede haber interferencias o no. Y esto sería ya la última cuestión, María Cristina, y así acaba Eugenio, y luego ya doy la palabra a los que nos están escuchando. Primero yo, sí. Bueno, la convención tiene 9 meses, prorrogable por 3 meses para funcionar, ¿verdad? Para terminar su tarea. Eso implica entregarle un borrador a la ciudadanía para que vote 60 días después en un plebiscito de salida, siempre que no coincida con algún proceso electoral o algo así. Entonces, tenemos aproximadamente, no sé, si uno piensa 1 año, 3 meses o algo así, ¿verdad? Para tener finalizado el proceso, o 1 año y medio, para redondear. Y es cierto que tenemos un año bien ajetreado políticamente en conjunto con la convención, pero yo no
es un hecho de la causa, en el fondo, con el cual vamos a tener que vivir. Y yo no sé si decir es mejor o peor, es parte de la democracia, porque finalmente no podemos suspender ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Y en una democracia, una convención, que es como nuestra Asamblea Constituyente, está bien que, o sea, esta es mi posición, está bien que sea distinta al Congreso, que se tiene que abocar a gobernar junto con el Ejecutivo. Entonces, y otra instancia especial para hacer la nueva constitución. Yo creo que las funciones están muy bien delimitadas y en una democracia los procesos que son parte de ella y les respeto la pluralidad y el Estado de Derecho tiene que seguir, ¿ya? Entonces, no trataría de, como ni de ponerle ningún adjetivo, si es bueno o malo, ¿verdad? Sino que es nuestro contexto. Y yo creo que la próxima presidencial sí va a estar bien teñida por el tema constituyente porque hay que implementar la nueva constitución, ¿ya? Y sabemos que, ¿verdad?, muchos proyectos a veces se quedan solo en el papel, entonces creo que va a haber mucha voluntad de ver cómo cómo se implementa, qué quiere y cómo se sigue, ¿verdad? Después con los procesos de cambio o con procesos más moderados, ¿verdad? Eso va a ser un tema de campaña. Bien. ¿Y Eugenio? Mira, muy breve. Yo creo que esto va a ser un proceso, es un ciclo más largo. El próximo presidenta o presidente va a tener que lidiar con que una parte importante de su periodo, un tercio, va a ser esta discusión. Incluso uno podría visualizar escenarios incluso en que se corrigen, ¿no es cierto? El Congreso interviene de manera clara en esto y a mí no me parecería extraño que lo hiciera. O sea, si algo no tiene que hacer el poder es renunciar a sí mismo, ¿ya? Y alguien que tiene en el poder, en este caso en el Parlamento, no veo ninguna razón para que no intervenga o busque los medios de intervención precisamente de la Asamblea. Eso es así, no veo compartimentos cerrados en los cuales todos disciplinadamente unos hacen una cosa como desde una perspectiva muy funcionalista. O sea, ustedes hacen esto y nosotros hacemos todo otro. En la realidad no veo que la realidad sea tan funcional, es mucho más dialéctica, es mucho más movida, es mucho más fluida y por lo tanto el próximo ejecutivo como el proceso de campaña que se viene antes que sea electo ese ejecutivo, como el próximo parlamento y este parlamento van a estar sistemáticamente, porque como te digo, es renunciar al poder, ¿ya? O sea, y me parecía raro que eso ocurriera, es un harakiri. Y desde ese punto de vista, este ciclo, como mencionaba, va a ser un ciclo largo en donde el próximo periodo va a estar muy influenciado por esta discusión, esos 2 primeros años, porque fíjate tú, estamos hablando que la Constitución estaría eventualmente siendo aprobada prácticamente el 2023. Además, espero que no ocurra, pero eso es simplemente deseo, así que uno podría plantear un escenario en que incluso se alargue el proceso constitucional. Eso, existen herramientas, siempre existen herramientas para hacerlo, pensar de que todos seguimos las reglas y no, las reglas son para precisamente cambiarlas, ¿ya? Eso es la política, ¿ya? Entonces, también podría ocurrir un escenario de esa naturaleza. No digo que va a ocurrir, sino que es posible dentro de un escenario. Así que yo creo que va a haber mucha interferencia. Yo os agradezco ese cuadro general y si os parece, abramos un turno de palabras. Yo no sé si estando aquí Francisco Soto, que también es chileno, puede hacer algún subrayado, completar lo que han dicho los que han precedido en el uso de la palabra. Cuando quieras, Sí. Francisco. Gracias. Bueno, la verdad es que han sido expresaron de manera muy completa lo ocurrido en este último tiempo en Chile. Es poco lo que yo podría complementar. Quizás, a lo mejor, poner el acento, como decía José María, en el tema del papel de los independientes. Nosotros en sesiones anteriores estuvimos debatiendo este tema. El papel de los independientes
en procesos constituyentes, en plebiscitos, en el mundo es cada vez más relevante. Yo tuve una experiencia llevo haciendo un curso en una plataforma en internet de la Universidad de Chile que se llama U Abierta, que van como 17.000 personas en formación de educación cívica, donde ellos pueden ir comentando los contenidos del curso en temas constitucionales. Y este tema de los independientes es algo que se marcó muy fuerte desde el estallido social. Y creo que Eugenio lo decía muy claramente, o sea, no tiene que ver necesariamente con las elecciones de representantes en los cargos o en los organismos, digamos, tradicionales, sino más bien una demanda porque el proceso constituyente tenga un protagonismo de independiente. Eso lo planteaban. Yo se los hacía ver en algún momento a personas de los partidos tradicionales que estaban conformando la lista, y ellos, la verdad, no veían esto. Y si uno un poco repasa a los electoralistas que estuvieron haciendo pronósticos, se cayeron, pero dramáticamente, en anticipar los procesos, porque ellos pensaban que pese a la crítica a los partidos, aquí iba a haber un apoyo, como siempre se ha planteado, a los representantes tradicionales. Y fue, la verdad, catastrófico. Yo creo que a lo mejor el único sector que se organizó de manera más eficiente para este proceso fue la derecha. Si uno revisa, y la única lista de partidos que casi llegó al tercio fue la oficialista. Y dramáticamente las otras vieron cómo los independientes de su sector se fueron por el lado y alcanzaron grandes mayorías. Y yo creo que esa fue una falta de planificación realmente desastrosa. Mientras la derecha agrupó a los partidos que a lo mejor le complicaban o que no formaban tradicionalmente, no integraban sus pactos, logró, digamos, logró disciplinar los independientes, y yo creo que ellos lograron una representación digamos, si no lo hubieran hecho, les hubiera complicado mucho, porque en las elecciones de representantes la derecha pagó el costo digamos, del descrédito que hoy día tiene el gobierno. Entonces yo creo que, pese a que se ha criticado públicamente en Chile que a la derecha le fue muy mal en la constituyente, yo no tengo esa opinión, y creo que sí, lo desastroso estuvo más vinculado en los sectores de oposición, donde realmente los independientes se desplegaron en una gran cantidad de listas y que no lograron de alguna manera canalizar, digamos, en su votación. Lo otro es que, como no se impuso ningún sector en la elección de constituyentes, y se va necesariamente que negociar. Yo tuve una experiencia en esto que a lo mejor puede ser interesante traerla a colación, porque me tocó formar parte del Consejo de Observadores que eligió la presidenta Bachelet durante su gobierno, y tuvimos que conversar con un grupo así similar, donde más de un tercio estaba formado por independientes, y los otros grupos estaban integrados por gente de partidos que tenía su agenda. Y en esa conversación, el papel de los independientes fue muy importante. O sea, y por ejemplo, el papel que tuvo Benito Baranda en el Consejo de Observadores, que la derecha no se fuera en la mitad del proceso, que lográramos terminar un informe, no sé, Benito Baranda, Bosellur, gente que era independiente, jugó un rol de integrar muy importante. Yo creo que aquí se va a reproducir eso. Y yo creo que uno de los protagonistas clave en esto va a ser Benito Baranda, que es un tipo que tiene conexiones con prácticamente todos los sectores, porque viene del mundo de la iglesia y del trabajo social. Entonces, yo creo que la capacidad que vamos a tener en esta convención de dialogar va a ser muy importante. Los que van a ser castigados son aquellos que no quieran dialogar y quieran imponer su agenda.
Entonces ahí veo de repente los grupos más izquierda duros van a tender, creo yo, a ser aislados de la conversación y digamos, posiciones intransigentes van a, digamos, perder protagonismo. Esa es mi impresión. Gracias, O sea, más que preguntar es comentar esto. Muy bien. Como ahora, Eugenio, te tienes que ir, no sé si quieres apuntar algún dato que se haya quedado en el tintero y que crees importante para entender mejor lo que ha sucedido. Es que, José O ya María, como últimas palabras. es que esa es una pregunta muy grande porque hartos datos tengo. Ya. Llevo varios días sin dormir y se los puedo compartir encantado, se los puedo enviar, pero yo estoy de acuerdo con lo que se ha hablado. Yo creo que el error, solamente un detalle, porque hoy día el tema es la presidencial. ¿Ya? Y yo creo que el error en la lectura de los resultados ha sido muy complicada. Solamente un dato: en las municipales los independientes fueron cooptados por los partidos como ha sido tradicionalmente. Y ese dato es bastante interesante, que nos dice que los partidos, a propósito de lo que dice Francisco, no leyeron bien eso, que era su estrategia. ¿Ya? Esa era su estrategia, independientemente de que hay un sector de independientes que no quiere seguir con los partidos, pero, el desafío de ellos, y te lo digo porque no creo en democracia sin partido, no creo. O sea, de un punto de vista normativo, tengo la impresión de que sin partido eso se llama fascismo, o no sé cómo se llamará. Y entonces, por lo tanto, ahí hay un factor relevante y de trabajo futuro de los partidos a tener en cuenta. Y creo que lo que ocurrió es que los partidos dejaron precisamente su trabajo territorial. Y eso es lo que explica en gran medida el no escuchar a estos que son independientes, que son personas que tienen más autonomía, ya, la entiendo así, pero que tienen ideas, tienen visiones, tienen posiciones, y que el concepto de partido de base se fue diluyendo. Y reemplazamos eso por una lógica aérea, campaña aérea. Y lo que quedó claro en esta campaña es que la campaña relevante sigue siendo, aunque no se podía por el COVID, campaña del puerta a puerta, del casa a casa, del territorial. Perdonen, les pido muchas disculpas. Desgraciadamente, José María y a todos ustedes, me tengo que retirar, tengo otra actividad, y me encantado si les mando datos. Tengo un equipo bueno de gente trabajando, yo también trabajo, no crean, así que encantado de... Dirigir un equipo es trabajar, efectivamente. Muchas gracias, Eugenio, y esperamos tenerte otra vez con nosotros. Encantado, Un y un fuerte abrazo a todos. Igualmente. Chao. Chao. Chao, Eugenio. Pues, Chao, María. si os parece, nada, cedo la palabra a quien la quiera tomar para comentar, para preguntar. Yo he pedido la palabra, no sé si puedo intervenir. No, perdona, yo es que esto no me aclaro con el chat y todo esto a la vez, o sea que pedidla de una forma pedestre que yo lo vea. Roger, cuando quieras. Hola, gracias, profesor Castellà. Buenas tardes, soy Roger Guado, doctorando en Derecho Constitucional en ESADE en Barcelona. Gracias por digamos, la panorámica que han dibujado del proceso constituyente que se abre en Chile. Mi pregunta sería la siguiente. En parte creo que ya lo ha abordado de forma tal vez un poco indirecta el profesor Soto, pero mi duda sería la siguiente. ¿Hasta qué punto les parece un escenario plausible que la nueva Constitución se elabore dejando al margen, digamos, a la derecha? Y en caso de que así fuera, que digamos los independientes se revelaran, digamos, acusadamente de izquierda, etcétera, ¿hasta qué punto les parecería que podría darse un rechazo al nuevo proyecto de Constitución si se diera, insisto, esta no participación de la derecha en el nuevo consenso constitucional? Gracias. No sé si recogemos más preguntas o... Sí, yo creo que recogería alguna más y así podríamos abrir el foco. ¿Alguien quiere preguntar? Simplemente que pregunte.
Que no Sí, veo... yo me apunto a Daniel, la pregunta venga. de Roger. Yo tengo una pregunta que, leyendo la tercera hoy, surgía. Me gustaría saber la opinión de María Cristina sobre la posibilidad de las sesiones a puerta cerrada de la convención, si le parecía una buena idea o si creía que iba en detrimento del propio proceso constituyente. Y en segundo lugar, una cuestión de dentro del proceso, las comisiones para gestar la nueva Constitución con independientes creo que pueden ser un problema porque al final generan unos pactos que normalmente las comisiones son directamente aplicables al Pleno, pero en este caso, teniendo un gran número de independientes, los pactos en las comisiones no preceden lo que puede pasar en el Pleno, y eso puede generar una discusión que vuelva a llevar al Pleno y una rueda más larga que en un sistema de 9 meses más 3 puede ser un problema para la constituyente. Gracias. Ahora yo os daré la palabra. Yo, por seguir con lo que está diciendo Daniel, a los que no sois españoles, os aclaro que, digamos, nosotros, nuestro sistema parlamentario y nuestro funcionamiento del Congreso es muy jerárquico, de obediencia de partidos, que ni siquiera vosotros en los partidos tenéis esta jerarquía tan acentuada. Es decir, hay un margen mayor por parte de los parlamentarios de partidos. No digamos ya, efectivamente, esa incertidumbre que se abre ahora con independientes. Pero, y ahí, para complementar lo que dice Daniel, es en qué medida estas listas de independientes, pero listas, pueden de alguna manera ser más cuestionadas o realmente no. Yo creo que son, tanto lo de Roger como lo de Daniel, temas que bien merecen una respuesta. Si te parece, María Cristina. Sí, bueno, yo creo que con la derecha lo que va a pasar es que la derecha no tiene experiencia siendo minoría, ¿ya? Y aquí es una facción más dentro de la convención, y no la tiene, no necesariamente porque el voto haya sido extraordinariamente favorable a ello durante desde el 90 en adelante, sino porque teníamos un sistema electoral que la sobrerepresentó en un momento. También tuvimos senadores designados. Es que hemos pasado por mucho en Chile, ¿verdad? Que sumaba a los votos de derecha. Después tenemos altos quórums que siempre hizo que la derecha pudiese tener mucho más poder de negociación de que él realmente tenía de acuerdo a las urnas. Entonces, esta es la primera situación real en la cual desde 1990 la derecha realmente no tiene un poder negociador fuerte, ¿ya? Y no sabemos muy bien qué puede pasar con eso, ¿ya? Sí va a tener que tener estrategia, pero va a mirar para el lado, ¿verdad? Y la derecha siempre ha estado acostumbrada a negociar con los partidos de centro izquierda tradicionales, ¿verdad? Lo que fue la ex Concertación y después un poco más ampliado a otros partidos. Y la ex Concertación en este momento está más cómoda, un poquito más a la izquierda. Esa es la verdad, eso es lo que se ha visto ahora con la inscripción de listas, ¿verdad? Está ilusionada con que por fin no tiene que negociar tanto con la derecha, ¿verdad? Entonces, tiene un camino, además tiene que encontrar su identidad. Esos partidos tienen que encontrarse más con la ciudadanía, con sus programas, ¿verdad? Y haber negociado tanto con la derecha durante tanto tiempo les ha restado votación, lo ha deslegitimado. Entonces, creo que sí, la derecha lo tiene difícil, lo cual no quiere decir que no esté sentado en la mesa. Ya está sentado en la mesa y va a poder emitir su opinión y va a poder ser uno más, o sea, están en plano de igualdad. Y eso es novedoso, ¿verdad? Y yo espero que eso no se traduzca en que cuando se empiecen a tomar las decisiones y empiezan a perder votaciones, pero, ¿verdad? Y sus posturas no sean tan, no tengan tanta aceptación dentro de la convención, no empiecen a deslegitimar el proceso. Ese es un temor que verdad podría suceder, pero si la ciudadanía ve resultados de reforma, de una constitución más parecida a lo que votó,
no veo problemas por la cual, a pesar de que la derecha no sea tan incorporada dentro de esas posiciones, se vaya a rechazar en un plebiscito de salida. Por el contrario, creo que la gente está buscando eso, ¿ya? Lo que sí, y esto me lleva a la segunda pregunta, las sesiones a puerta cerrada. Siempre hablamos de que la convención, bueno, algunos, no todos, siempre hablamos que la convención tenía que pensar en los mecanismos de participación ciudadana que iba a involucrar en el proceso constituyente, porque eso no estaba decidido, ¿ya? Y como la elección fue tan sorpresiva, se nos ha olvidado un poco, porque si hay algo positivo, o sea, hay muchas cosas positivas, pero el resultado un poco legitima la convención, ¿ya? Porque había, desde como el territorio, había bastante crítica que esto se quedaba igual que el Congreso, entonces ¿qué más da? ¿Ya? Pero no quedó igual al Congreso, ¿ya? Entonces, eso es una convención muy diversa, paritaria, con cupo indígena, independiente, o sea, se parece mucho más al Chile real, ¿verdad? Que con muchas experiencias profesionales, etc. Y eso yo creo que legitima la convención, pero no creo que sea suficiente en el transcurso de un año para que se entienda con la ciudadanía, y va a necesitar mecanismos de participación y no se le pueden olvidar. Y esto está ligado con la discusión que se tiene en el Mercurio, ¿ah? Yo tengo que decirse, pero en los medios de prensa, ustedes saben, en Chile están muy encapsulados, pero sí es un debate interesante que se hace algún tiempo desde los centros de los think tanks más ligados a los partidos, es decir, las sesiones deberían ser públicas o privadas, ¿ya? Teóricamente, las sesiones privadas debieran producir acuerdos, ¿verdad? Están hechas para que la deliberación produzca efectos más rápido, etc. Pero los países se tienen que hacer cargo de su contexto, ¿eh? Y el contexto en el cual se da el proceso constituyente chileno es uno de mucha desconfianza institucional y también de desconfianza interpersonal. Tenemos uno de los índices de desconfianza interpersonal más altos o sea, más altos de Latinoamérica. Entonces, en ese contexto, yo dudo que se pueda validar un proceso de toma de decisiones a puerta cerrada, ¿ya? Y por otro lado, esto no obsta a que haya una gran cafetería donde los convencionales se sienten, ¿verdad?, conversen y lleguen a acuerdos, ¿ya? Y que haya espacios informales, etc. Pero salir de una sala y decir hemos tomado un acuerdo, yo creo que eso no tiene mucha, es no entender mucho lo que hay detrás de todo lo que está pasando. Y va a tener que ser pública. Y si queremos incorporar mecanismos de participación ciudadana, la publicidad también es importante, porque para la gente, para participar, presentar sus propuestas, reunirse en cabildos, tiene que saber en qué consiste la discusión y los nudos que hay adentro de la convención, ¿ya? Entonces, yo no creo que, además, como está conformada la convención, la privacidad vaya a tener algún tipo, vaya a poder flotar, ¿ah?, como decisión, pero en todo caso creo que también es inconveniente por el contexto en el que estamos. Y por último, la pregunta de los independientes. Sí, evidentemente tener tantos independientes, claro, ya no hay esta cohesión de los partidos que se van informando y que van trasladando las decisiones de una instancia a otra, pero se pueden crear ciertos mecanismos para que eso sí suceda, ¿ah? Y eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayan surgiendo los liderazgos dentro de cada sector, ¿verdad? Que se vayan acomodando, que alguna decisión fracase, entonces se van a dar cuenta que van a necesitar una suerte como de bancada de representantes de distintos sectores con quien conversar, y que vaya conversando con su sector y que vaya explicando por qué se van produciendo acercamientos y renuncias a algunas cosas y lograr otras, ¿ah? Entonces, para eso sí hay mecanismos. Vamos a ver qué rol va a tener el presidente o la presidenta que se tiene que elegir el primer día, si es que va a tener ese rol más conciliador. En otras experiencias ha habido como un componedor, ¿verdad?
puede haber una comisión especial para los asuntos que no logran demasiado, no logran los consensos, para que haga propuestas en distintas direcciones. O sea, hay mecanismos, ¿ah? Y por otro lado, claro, la desconfianza va a ser al principio, que todos van a querer poner sus temas, pero después también los convencionales y las convencionales tienen un incentivo adicional, que yo creo que ninguno quiere fracasar. O sea, salir de ahí sin tener un borrador, ¿verdad? Entonces, ese es un incentivo muy grande, que puede hacerlos pelear la mitad de la convención, pero a medida que se va acabando el tiempo, tienen como un rol histórico que cumplir. Entonces, se van a ir acelerando los acuerdos. Esa es mi visión, por eso soy más optimista con respecto a lo que va a pasar. Lo que pasa es que como no se tiene que asentar, tenemos que dejar que funcione y fluya. Más gracias. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo dos preguntas Luis, muy sí, relacionadas. Buenas tardes. Que están muy relacionadas respecto de los convencionales. De la gráfica que se han mostrado me parece que hay un aumento de la cantidad de constituyentes de izquierda o centro izquierda. ¿Esto se debe a algo particular propio de los últimos años o es que el voto de izquierda ya se mostraba como algo firme en Chile? Mi lectura es que en algunos países de Latinoamérica el voto de izquierda está aumentando. En el caso de Perú es un caso notorio donde la elección de primera vuelta presidencial significa un aumento de votos de izquierda. En el caso chileno, ¿es igual? ¿O es producto de que el voto de izquierda es mucho más fiel, hay un trabajo de puerta a puerta, o es simplemente el resultado concreto de este tipo de elección? Una pregunta similar para el caso de los votos independientes. ¿Es que ya ha habido un apoyo progresivo de apoyar independientes o es que es producto circunstancial de ese tipo de elección? Vamos a dar la palabra a alguien más y por dar la vuelta a tu pregunta, la consecuencia implícita es, ¿y esto pudo haber ido también un retraimiento del voto a la derecha? O sea, ¿la abstención fue más de derechas o no? ¿Qué datos tenéis? ¿Y cómo se explicaría en su caso? ¿Más preguntas, por favor? Esther Seijas. Tienes el micro cerrado, Esther. Esther, el micro. Perdón. Una pregunta de carácter procesal y que a lo mejor ya habéis respondido y no lo he captado. El planteamiento de los guiones que van a trabajarse por las distintas comisiones, incluso por el Pleno, ¿va a ser plenamente libre o hay una pseudo-monitorización, pongamos, por académicos, ¿no? Tengo en mi mente la Convención Constitucional para la Reforma de la Constitución en Irlanda, ¿no? Que se fijó ese papel de los académicos y yo trabé con ellos una conversación. Entonces aquí existe o ya está previo o se va a regular en el reglamento. ¿Hay ese papel de plena libertad en la capacidad de decisión y de deliberación de los miembros de la convención, de los convencionales, o va a haber una monitorización regulada, en principio? No que alguien se ejerza en líder de esos debates, sino que esté pautado, ¿no? Y esa figura también de los componedores a las que habéis aludido antes me parece muy interesante. Si ya está preceptuado marcado el que se llegue a un acuerdo. Entonces hay alguien que tiene ese cometido, es decir, tenemos que llegar a un consenso. Los aspectos procesales me interesan muchísimo. Gracias. Gracias. María Cristina, Francisco, tú también cuando quieras, por supuesto, conoces el tema. Tenéis otras dos preguntas. ¿Preguntar algo? Sí, Tania. Después, se ha incorporado Tania Groppi más tarde, que tenía otra cosa. Bienvenida, Tania. Hola.
Como no he escuchado, lo siento porque sí, tenía otro evento, pero no, quería solamente agradecer a Giuseppe una vez por todo esto que está organizando, pero también preguntar sobre la abstención. Esto que un poco ya ha salido en la pregunta de Giuseppe, es decir, ¿qué ha pasado si uno compara con el plebiscito de octubre? Y ahora ha bajado la participación. ¿Por qué y cómo esta abstención ha impactado también, si ha impactado los resultados, si tienen ya todo esto analizado? Solamente esto, gracias. Cuando queráis. Cristina, Francisco. Voy a contestar un poco y después le doy la palabra a Francisco para que también... los votos de izquierda, parece que ahí esa era la primera de esta que si hay más, ¿ya? A ver, a la luz de los resultados pareciera que así es en la convención, pero Francisco ya había dicho algo de que esto no fue igual en las elecciones de gobernadores y en las elecciones territoriales, de alcaldes y concejales, ¿ya? Lo que pasa es que nos quedamos muy pegados en esta elección y quizás los partidos también reaccionaron estomacalmente desde la elección de convencionales, pero solo mencionar la democracia cristiana, por ejemplo, que le fue horrible en la de convencionales, le fue bastante bien en la de concejales y alcaldes, ¿no? Entonces, ahora, es cierto también que en las de concejales y alcaldes no había listas de independientes. ¿Ya? Eso, ¿verdad? Los independientes se organizaron para la convención, ¿ya? Para ellos se les abrió el abanico, tampoco había paridad en los alcaldes, ninguna de las reglas como complementarias que había para la convención. Y yo diría también que si yo tuviese que apostar donde se produjo la abstención, hubo 500.000 votos del rechazo que no fueron, o sea, la lista de derecha obtuvo 500.000 votos menos que el rechazo, ¿ya? ¿Dónde se fueron esos votos? Hay dos posibilidades, una que se abstuvieron u otra es que se fueron a los independientes u otras candidaturas, ¿ya? Y mi intuición, porque todavía no tenemos todo tanto para analizar, es que se abstuvieron. ¿Ya? No fueron a votar por muchas razones, porque primero porque la estrategia de la derecha fue ir en una sola lista y en esa lista había de todo, ¿ya? O sea, había gente que había votado apruebo, rechazo, había moderados, había ultraderecha, ¿verdad? Y eso creo que puede haber desincentivado un poco las opciones de las personas que votaron rechazo, por ejemplo, o que votaron, ¿verdad? O que eran más de derecha. Entonces creo que más que un aumento en la izquierda, hubo una abstención en la derecha, ¿ya? Y también se puede ver en la de gobernadores de Santiago, ¿ya? Pero me faltan más datos para hacer esa afirmación, ¿verdad? Porque la candidata de derecha, que era como la fuerte, iban divididos en dos, es cierto, pero la que era más moderada y más fuerte, que se suponía iba a competir y pasar a segunda vuelta, quedó tercera o cuarta, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Y por otro lado, la convención, yo tengo la intuición que, o sea, no es intuición, pero la convención, el proceso constituyente se genera por las necesidades de cambio, ¿verdad? Y los cambios están garantizados no en la derecha, ¿ya? Por el contrario, la derecha no era más propicia al status quo, ¿verdad? Hacer valer un tercio más uno en la regla. Entonces, también las personas que salieron a votar, ¿verdad? Salieron a votar por un cambio, ¿ah? Porque fuera diferente, ¿ah? No sé si tienes una opinión parecida, Francisco. Sí, mi impresión es que si uno analiza las otras votaciones, las elecciones de gobernador, de alcalde, la oposición barrió. O sea, la derecha perdió 50 o más por ciento de sus alcaldes. Y eso no se produjo en la convención. Yo tengo la idea de que la derecha tuvo una votación bastante digna.
Y básicamente es porque se unió en una sola lista, mientras que los otros se dispersaron en votación y no lograron disciplinar a sus independientes. Los independientes de la vieja concertación o los independientes del Frente Amplio se fueron en numerosas listas. Entonces, mi impresión es que la derecha quedó mejor posicionada de lo que ella misma cree o que la opinión pública chilena cree. Y lo otro que quisiera plantearles, que yo creo que va a ser un gran tema de discusión ahora para el reglamento, es el tema de los mecanismos de participación. Sobre todo la lista del pueblo ha planteado que ellos esperan que sea un tema central, y quieren una convención de cara a la ciudadanía, y quieren, básicamente, más que dialogar, yo creo mucho, y esto también lo plantea el Frente Amplio, con la propia convención, ellos les gustaría dialogar con los ciudadanos, y están tratando de votar en la convención los 2/3 y que sea mayoría simple, cosa de que ellos puedan imponer su agenda y dialogar con la ciudadanía. Incluso han planteado que la participación sea vinculante de la ciudadanía. Para la convención. Entonces yo creo que ahí se va a abrir un debate bien potente. Bien potente de cómo van a ser estos mecanismos, porque este es un tema que no resolvió, no está resuelto en la Constitución, en la reforma que se hizo a la Constitución. Entonces es un tema que está abierto y que va a tener que resolver el reglamento. Entonces, de hecho yo estaba un poco conversando ahora con la gente de derecha sobre este tema y con los de la vieja concertación, y por primera vez se lo están tomando en serio, digamos. Así que creo que es un tema que va a estar puesto en la agenda en las próximas semanas. Eso. Lo que pasa es que, a ver, Francisco, o sea, yo entiendo el argumento que das, porque si lo miras, digamos, por cada candidatura es cierto, cada dato que tú aportas es verdad, la derecha fue unida, sacó la primera mayoría, el centro izquierda y la izquierda del Frente Amplio iban separados y ahí aparecieron más los independientes, esto es verdad, pero claro, la derecha en unas elecciones al Congreso, sea la Cámara, sea el Senado, supera el 33% en cuanto a votos y en esta ocasión en números totales tiene el 20% y no tiene este colchón, digamos, de independientes. O sea, tiene razón, se agrupan, pero son menos y ahí yo creo que la explicación de María Cristina es muy plausible, sobre todo en la comparación con otras elecciones. Lo cual a mí me lleva a una reflexión más general que tiene que ver con otra cosa que ha dicho María Cristina antes y que yo tengo mis dudas. Es decir, yo cuando analizo los resultados de las elecciones constituyentes de la Segunda República Española en 1931, lo que se produce es algo parecido a lo que ahora narraba María Cristina. Es decir, hay de facto una revolución fruto de las elecciones municipales y ¿qué hace? Que la gente de derechas se queda en casa, no va a las elecciones constituyentes, por lo tanto, las elecciones constituyentes en el 31 son unas elecciones en las que el Parlamento es mayoritariamente de izquierdas, porque es la ilusión, porque es el cambio que decía. Y en cambio, el rechazo no se manifiesta apoyando a candidaturas de partidos que también estaban muy ya deslegitimados y eran débiles, fruto de los partidos, digamos, monárquicos de derechas, y por tanto se quedan en casa. Entonces, ¿esto qué hace? Que la izquierda se encuentre ante casi un espejismo, y es pensar que la mayoría de la sociedad española se ha hecho igualmente de izquierdas y por tanto hacen una constitución que responde a los ideales de estas izquierdas. Claro, esto al final fue letal para la Segunda República Española porque generó una gran inestabilidad, a los 2 años ganó la derecha y digamos aquel régimen, obviamente estoy simplificando, no se asentó. Me parece que esto podéis poner por medio todos los años que han pasado, las diferentes circunstancias, pero sí que me parece que hay una lección de fondo y es que no siempre unas elecciones reflejan la fotografía de una realidad sociológica y que por tanto hay que tener una mira más alta y por tanto el bien que es una constitución de consenso implica sumar esfuerzos muy amplios
y por tanto no hacer una constitución de partido o de un color político en este caso. Es, digamos, mi opinión reflexionando cuestiones que están en la historia de España, que no tienen por qué ser las de Chile. Más cuestiones. Había un par de preguntas que quedaron pendientes que puedo repasar rápidamente. Perdón, ya me había perdido yo en las... Sí. Sí, una es sobre si estaba pauteada un poco la convención, si iba a tener una suerte como de temario, monitoreo, etc. No, nada está resuelto, ¿ya? En este momento nosotros teníamos muchas reglas, pero 2 reglas que son muy fundamentales y que, bueno, vamos a ver cómo logran sobrevivir, que son la de los 2/3 y la hoja en blanco. Y la hoja en blanco lo que implicaba es que no tenemos un texto default para, en caso de que no haya acuerdo, o sea, hay que tomar una decisión con respecto a eso. Pero no había, y respecto a los temas, se establecieron muy pocas limitaciones. Uno que tenía que respetarse el Estado de República y democrático, ¿verdad? Que tenía que respetar los tratados internacionales y las sentencias firmes y ejecutoriadas. Y eso es todo. Es todo lo que tenemos. Entonces, uno de los temas que puede haber en el reglamento es que se diga cuáles son los temas mínimos que tiene que tener una constitución es una idea, no es que tenga que estar, pero siendo que hay que hacer un borrador, ¿cuándo vamos a decidir que ese borrador es suficiente para ser considerada una constitución? ¿Cuáles son los temas mínimos en los cuales tiene que haber acuerdo? ¿Ya? Eso puede ser parte de la discusión del reglamento, ¿ya? Como puede no estar, y al final del camino, ¿verdad? Yo creo que se va a ir configurando de acuerdo si se tiene 6 comisiones de distintos temas, porque se cree que esos 6 temas son los temas relevantes de que tienen que tener una constitución. Y por otro lado, un dato nomás de la causa, es que es una convención muy diversa. No sé si lo que voy a decir es bueno o malo, pero es muy diversa, pero hay como 50 abogados. ¿Ya? O sea, hay muchas profesiones, pero la profesión mayoritaria es abogados, ¿ya? No sé si es bueno o malo, pero ¿cuánto? Son 60 ¿70? abogados. 60. Sí, son más. Sí, no me atreví a decir tanto, pero sí se ve en los gráficos, se ve muy notorio. Entonces, eso debiera llevarnos a pensar que al menos hay más de 1/3 que sabe cuáles son los elementos mínimos de una constitución. Y que se diferencia una constitución de las leyes, que eso también es un tema relevante a la hora de empezar a ver si vamos a tener una constitución muy extensa o corta. El tema de la abstención ya lo hablamos, pero si quiere vuelvo a repetir un poco para que Tania... Yo decía, para algunos es mucha abstención, ¿verdad? Y es sorprendente que una elección tan importante haya tenido tanta abstención, y lo que yo hacía era ponerlo en perspectiva, que dado cómo veníamos relacionándonos con las elecciones, había mucha abstención. O sea, vamos en una tendencia de cada vez más abstención. Y en las últimas municipales hubo 35% de participación, y en esta hubo 43%, fue un poco mejor, hubo 1,5 millones más de votos, ¿ya? Es malo con respecto al plebiscito, pero también el plebiscito estaba en circunstancias distintas, y bueno, y también es un voto más de protesta, ir a decir apruebo, ¿verdad? Y no necesariamente vincula nuevamente a toda esa ciudadanía que no se siente muy identificada con las instituciones y que deslegitiman todo en este minuto. Tenemos una de las razones por las cuales tenemos este proceso, porque tenemos una crisis de legitimidad institucional bastante grande, ¿eh? Entonces, una elección no puede derribar esa tendencia de un momento a otro, y si bien la abstención es preocupante, era esperable. Esa es mi reflexión, ¿ya? Y sobre todo en el contexto de pandemia. También. Sí, sí, pues, y que estamos en pandemia, eso sí. Y estamos en un momento bien complejo. Sí, también se planteó la posibilidad de suspender la elección por la cantidad de contagios, y estamos en invierno. Sí,
la CAS más UTI están casi 90% ocupada, entonces hasta la semana anterior la región metropolitana estaba toda en cuarentena, entonces eso también creo que influyó, no sabemos cuánto, pero indudablemente influyó. Más preguntas, por favor. ¿Hemos de guardar un turno? No, ¿eh? No. Vale. Enriqueta. Hola María Cristina, ¿qué tal, Francisco? Soy profesora, soy Enriqueta, profesora de aquí de la Universidad de Barcelona. Yo la verdad es que desconozco en profundidad el caso chileno y por tanto la charla a la cual me he incorporado tarde que habéis hecho entre tú y Eugenio me ha parecido muy, muy reveladora y la verdad es que me ha ayudado mejor a comprender el tema chileno. Yo, a ver, creo que es un proyecto este de la convención muy ilusionante, yo le veo muchas pegas, sobre todo el hecho de que esté integrado por partidos o agrupaciones que carecen de estructuras o militancias sólidas y los que sí que las poseen pues se han quedado un poco relegados, ¿no? El tema de los pactos, la ausencia de guión, el tema de dejarlo todo a futuros acuerdos o la participación. A ver, me parece que es, bueno, pues un proyecto muy ilusionante y me gustaría saber cómo acaba, porque quizás yo no soy tanto de las expectativas tan positivas como las que tienes tú, Cristina. Pero bueno, lo mío no es ni siquiera una pregunta. Lo mío es una curiosidad. ¿Los integrantes de la convención cuentan con alguna infraestructura de soporte? Es decir, ¿tienen asesores, los ponen ellos? Bueno, el hecho de los abogados supongo que no necesitarán ninguno porque ellos ya lo saben todo, ¿no? Pero bueno, no, sí, pero yo creo que habrá personas de muy distinto nivel, incluso intelectual, dentro de esta convención y de ahí la pluralidad, la riqueza de los trabajos que pueden llevar a cabo. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿se dispone de algún tipo de personal, infraestructura, soporte, apoyo, letrados, asesores que puedan de alguna manera orientar o ayudar el trabajo de los integrantes de la convención? Esto es simplemente una curiosidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y así cerramos. Yo os diría ya, formulad las preguntas que queráis y les damos un último turno a ellos y damos por acabado el acto. Yo sí puedo preguntar. Sí, Luis. María Cristina, así, o sea, no, sin parecer poco optimista, ¿no? Pero ¿qué predices tú que podría ser el peor caso al que se podría llegar con estos resultados, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los peligros de que la derecha esté tan en minoría y qué planteas tú que, digamos, son aquellos desafíos que tienen, pues, sobre todo los independientes, ¿no? Que son los que en principio están menos posicionados, para evitar, porque claro, hacer una constitución no es tarea fácil, ¿no? Y se pueden cometer muchos errores. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Nadie quiere formular ninguna, pues entonces ya, si os parece, diría, Francisco, si quieres añadir algo y luego que cierre María Cristina. No, yo le dejo la palabra a María Cristina. Perfecto. Me parece, se me ocurrió algo recién mientras me hacían la última pregunta que lo voy a decir antes que se me olvide. Un escenario que no había pensado pero que puede ocurrir y que puede favorecer a la derecha es que los sectores que están que son más reivindicacionistas dentro de los que fueron electos, ¿verdad? Que van por las reivindicaciones más que por la construcción de una constitución, que todavía no tienen el proyecto de constitución, pero sí saben qué es lo que no quieren y también quieren hacerlo con la ciudadanía, es que el eje que está corrido hacia la izquierda en la discusión, para conseguir los 2/3 se tenga que correr hacia la derecha. ¿Ya? O sea, vas a tener que dejar fuera ese sector porque va a votar todo en contra o va a estar en otra, ¿verdad? Y vas a tener que recurrir a los votos de la derecha para poder construir los 2/3. ¿Ya? Y ese es un desafío para la izquierda, ¿verdad? ¿Cómo no perder esta oportunidad?
o sea, tienen toda la cancha, nunca habían tenido un escenario tan bueno para concretar un proyecto, ¿verdad?, de cambio desde los 90 en adelante. Los desafíos de los independientes, yo creo que Francisco tiene razón, ¿verdad? Los independientes son el sector moderado, estamos esperando que cumplan el rol más, ni siquiera moderado, sino más flexible en términos de acercar a unos sectores con otros, porque los que son más escépticos dentro de la convención, los que son más, que no confían en los partidos políticos, sí pueden sentarse a conversar con los independientes, ¿verdad? Y ellos pueden ser el puente que no van a poder cumplir los partidos políticos. Y ese es el desafío, entender ese rol, ¿verdad? Entender que tienen ese rol y esa capacidad. Los peligros son la polarización, ¿ya? Los procesos políticos, no solamente los procesos de constituyentes, sino que todo proceso político con la polarización sufre porque se atrincheran las posiciones y es difícil llegar a acuerdos, ¿ah? Y esa polarización se puede ser de dos vías, ¿verdad? O que la convención transmita hacia afuera que hay posiciones muy divergentes y que necesitan el apoyo ciudadano para defender cada una de esas posiciones y nos manifestamos en la calle a ver quién gana, ¿verdad? ¿Verdad? O que la ciudadanía vea que no está pasando nada en la convención y vaya a presionar, ¿verdad? Y vaya a decir aquí hay una posición y otra, ¿verdad? Y se polarice, ¿ya? Y ese es un peligro que hay que ir sorteando, y ojalá existan más voces que quieran ayudar a la convención a que llegue a buen puerto, a que la atencionen tanto, ¿ya? Y si hay apoyo técnico, en la reforma se buscó dejar asentadas las bases para que ese apoyo técnico exista en una secretaría técnica. ¿Ya? Se creó una secretaría técnica y no se dijo nada más porque yo estaba ahí cuando se discutió, porque no había acuerdo mucho en qué quería decir, qué involucraba eso de la secretaría técnica, ¿ya? Si cada lista iba a poder tener tantas personas, si es que otra instancia como la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene muy buenos cuadros técnicos, podría asesorar, ¿verdad? O cada uno iba a llegar con su asesor, entonces no había tiempo para hacer esa discusión y ese diseño, entonces eso quedó establecido como para que el gobierno o que de turno o el Estado, para no ponerle nombre, pudiese poner recursos a la convención a través de la de esta comisión técnica, o no, ¿cómo se llama? Era Secretaría Técnica, ¿ya? Pero en este momento el gobierno puso muy modestos recursos, ¿ya? Si es que pensamos que hay que considerar mecanismos de participación, asesoría, puso 500 millones de pesos, que no sé cómo se traduce en dólares, siempre he sido muy mala para eso, quizás Francisco sabe, pero para hacerlo como más gráfico, es como el precio de un departamento en un sector acomodado de Santiago, ¿ya? O sea, es poco, ¿ya? Y entonces, bueno, eso no quiere decir que se le puedan poner más recursos, ¿ya? Pero partimos con bajas expectativas con respecto a la asesoría técnica, pero la idea es que sí la tenga, ¿ya? Y yo sé que el Congreso está, no el Congreso de los parlamentarios, sino los cuadros los profesionales que trabajan produciendo los insumos para distintas discusiones han estado muy preocupados de producir mucha información para la convención, ¿ah? Mientras la convención decide qué hacer en la secretaría. No sé si Francisco tienes más información en eso. No, yo sé que las facultades de Derecho están haciendo ofertas de poder colaborar, porque yo creo que la Biblioteca del Congreso no tiene capacidad de cubrir al Congreso y además Y la ciencia política, Francisco, no te fuera. Entonces, yo sé que hay como ofertas desde las facultades para poder tratar de colaborar, pero la verdad es que el gobierno se siente que si se mete en estos temas y trata de hacer propuestas o iniciativas, se las van a vapulear de parte de la oposición, entonces no están esperando que esto se vea con la propia convención. Oye, pues
quiero dar las gracias, María Cristina sobre todo, por esta explicación que yo creo que ha sido muy clarificadora, nos has ilustrado muchísimo, también obviamente a Francisco Soto, pero Francisco digamos ya es del grupo, ya es de la familia y por tanto siempre estamos atentos a lo que nos dice. Yo creo que desde España, me parece que también desde Italia y en general desde todas partes se va a seguir al minuto el proceso que abrís ahora en Chile. Las expectativas son muchas, Enriqueta lo decía, es una gran ilusión, no solo en Chile, pero también los riesgos me parece que están y que son riesgos de contextos, son tiempos ya de por sí polarizadores, esos tiempos populistas, por tanto, hacer una constitución en medio de este huracán populista, pues tiene unos riesgos añadidos con los que tendréis que lidiar. Ojalá el resultado sea muy bueno para Chile y desde luego lo vamos a celebrar y en todo este proceso nuestra intención es acompañaros y ir viendo lo que vais haciendo y seguirlo con todo el cariño y también con toda digamos, nuestra capacidad técnica para irlo relacionando desde el derecho comparado, para ir viendo cómo se hace una constitución con estas reglas en el siglo XXI. Este es vuestro reto y os deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias y damos así por acabado este acto y esperamos pronto volver con otro coloquio sobre Chile, ya entrando en las diferentes materias que van a ser objeto de estudio por parte de la Convención. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Adiós, María Cristina. Adiós a todos.